importante fue para la selección finalmente ganar este torneo después de 3 ediciones que no se le había podido dar a México y que tú sabes, ¿no? Tanto en redes sociales como medios de comunicación, pues la presión era muy intensa para que justamente México pudiera ganarlo. Se había complicado este torneo. Si no mal recuerdo, creo que Estados Unidos había ganado las tres y nosotros siendo México teníamos la obligación de ganarla y no hemos podido hasta que, bueno, pudimos lograr el campeonato y sacar, por así decirlo, esa racha negativa. Y yo creo que esto nos va a dar mucha confianza, sobre todo porque ya somos los últimos campeones de Copa Oro y de Nations League, entonces eso nos da para arriba en la confianza. Digo, somos los últimos campeones de Copa Oro, somos los últimos campeones de Nations League. Ahora toca defender estos títulos y hasta que no nos lo quiten, pues seremos los número uno de la zona. ¿Qué le puedes aprender a un jugador como Raúl Jiménez, hablando de la experiencia de vida, ¿no? Y te lo pregunto porque él atravesó un momento muy duro en su vida, en su carrera, con aquel choque de cabezas con David Luiz, pero se habla menos de lo que pasaste tú, ¿no? A los 17 años con una trombosis que te envió al hospital, que te dejó varios meses sin jugar y que también de una u otra manera puso tu vida en riesgo mucho más joven. ¿Qué le puedes aprender hablando de esa experiencia de vida cuando tú has tenido también en la tuya, pues algo difícil de superar y que hoy, bueno, obviamente Sí. lo has logrado, ¿no? Con creces. Raúl es un ejemplo viviente de que hay que luchar siempre, de cómo se sale adelante. Al final, yo recuerdo que hace poco la gente lo mataba a Raúl y Raúl supo estar callado, seguir trabajando, él sabía de las capacidades que tiene y una de las cosas que le tomo de ejemplo es justamente esa certeza que tiene de él mismo, de quién es y de lo que puede hacer. Y bueno, hablando futbolísticamente, bueno, aprenderle muchas cosas como la tranquilidad a la toma de tomar, a la hora de tomar decisiones, la tranquilidad para jugar, no pierde balones, o sea, es un 9 muy completo, pero así, yo tomo de ejemplo a Raúl más que lo futbolístico, en cómo luchó para salir adelante. Creo que es una inspiración para mí y para los jóvenes. ¿Cómo te deja esta revelación del Tata, ¿no? Que por primera vez de forma pública admite que pues quizá pudo haberse equivocado. En la hora de tomar decisiones, yo respeto las decisiones que toma cualquier técnico. Esta pregunta, bueno, ya me la han hecho millones de veces sobre el Tata y siempre he dicho lo mismo, que le tengo un total agradecimiento, una total admiración. Él fue el primero que me llevó a la selección nacional, el que teniendo yo 18 años o 19 en Cruz Azul, sin ser titular indiscutible, confió en mí, me llevó, me moldeó. Entonces yo simplemente tengo agradecimientos hacia él. Y después la decisión que tomó, bueno, son decisiones que los técnicos tienen que tomar. Y hubo una frase que dijo Javier Aguirre en la conferencia de prensa, que ningún técnico se va a querer tirar un tiro en el pie, ¿no? Entonces yo creo que el Tata pensó que era la mejor opción en ese entonces y bueno, hay que respetar las decisiones. Platiquemos de esta entrevista de León Lecanda a Santiago Jiménez con Jared Borghetti, goleador, a quien me da mucho gusto recibir en esta edición de SportsCenter. ¿Cómo percibes las palabras de Santi después de ya pasada la fiebre por la Nations League, Jared? Muy complicado, había presión, que si jugaba, que si uno, que si el otro, pusieron a los dos. Y el hecho de ver que como sea, aunque es un equipo, los goles los mete el otro. ¿Cómo estás, Jared? Sí, buenas noches. Es cierto que los goles termina metiendo Raúl, pero el trabajo, no hay que demeritar el trabajo también de Santi. Que quieras o no, hay veces que no se ve a simple vista, pero lo que genera la figura de alguien en la cancha preocupa. Preocupa al rival. El hecho de que esté Santiago. El hecho de que esté Santiago, de que esté Raúl, para cualquiera es decir, ah, caray. O sea, no puedes cuidar ninguno de los dos. ¿A qué voy? Que si tú juegas con una línea de 4 y tienes dos delanteros como ellos, no los vas a cuidar en mano a mano. No los vas a cuidar en mano a mano. O tienes que cerrar, jalar a un lateral, o tiene que bajarle contención para que alguien sobre. Entonces, ahí ya estás provocando algo diferente en el equipo rival. ¿Por qué? Porque sabes que los dos son jugadores de área, los dos son jugadores que tienen gol. Entonces, no son jugadores que puedan decir, en un mano a mano no tengo ningún problema. Descuido a uno, el otro. Es diferente si juegas con dos por el medio, que uno es más 9 que el otro,
y otro es más alguien que va por que se mueve un poquito más, que filtra un poquito el balón, que te conduce un poquito más. Dices, bueno, ese lo puedo cubrir bien un mano a mano, cubra al otro. Claro. Pero cuando tienes a 2 nueves, ahí sí te tienes que preocupar. Ahora, obviamente la valía de Santi en lo colectivo está presente y aunque no haya anotado los goles, es visible para algunos tal vez no. Pero como delantero, el hecho de que porque Santiago además se le va a juzgar en el Milan, por ejemplo, por sus goles. ¿No crees que eso pesa? O sea, ¿crees que como delantero suma presión a la trayectoria, al momento de cada jugador? ¿O es un tema de que tienes que procesarlo como sea? Mira, Raúl va a ir por su 4º mundial. En ninguno de los 3 anteriores ha sido titular. Y aquí está, ¿no? ¿Cierto? Aquí está todavía dando de qué hablar, respondiendo. Santi es muy joven. ¿Cierto? Tiene mucho para aprenderle, en muchos sentidos. No solamente los de vida, sino también de los futbolísticos. De que hay que saber aprovechar los tiempos, de que hay que saber ser paciente. Y Raúl lo ha sido. Entonces, eso es un ejemplo más que debe tomar Santi Jiménez. Entiendo que el estar en el Milan y lo que se espera de él, las expectativas son muy altas. Pero el que no le vaya bien en el Milan tampoco significa que las cosas están mal y que es un mal jugador. O que no meta goles en el Milan. A Raúl cuando se fue de América se fue al Atlético de Madrid y no le fue nada bien. Y de ahí se fue al Benfica. Comió banca un buen rato. Y no le fue bien porque fue banca realmente todo el tiempo del Benfica. Sí. Hasta que se fue al Wolverhampton, realmente explotó. ¿Hasta cuántos tiempos después de haber sido Europa? No, ¿No? muchísimo Es tiempo. diferente, ¿no? Muchos años. Es diferente a lo que Santi ha vivido. Se fue al Feyenoord y le fue muy bien. Llegó al Milan y llegó ahí anotando goles. Oye, el equipo realmente no está bien. Milan no está bien. No es que él no esté bien. No es un tema de... Es realmente el equipo el que no está bien. Entonces, ahí yo creo que hay una gran diferencia, ¿no? Jared, ¿qué te dice de Santiago que le pregunta a León sobre el técnico que lo excluye de un mundial? Aunque esté muy joven, eso es muy cierto, pero a final de cuentas te dejan fuera de un mundial. Para muchos, injusto. Y que diga Santiago, yo estoy muy agradecido con él porque me consideró cuando muchos ni siquiera me voltean a ver. ¿Qué te dice eso de Santiago Jiménez? Que tiene la cabeza bien, de que sabe que en este momento hablar algo de más es, ¿de qué va a servir? Absolutamente de nada. Él tampoco te podía garantizar nada, porque también era muy joven e iba llegando al Feyenoord. Incluso para muchos era el pensar, si recordarás, en aquel momento de decir, ¿a qué se fue al Feyenoord? Porque cuando llegó al Feyenoord llegó haciendo banca, ¿eh? No llegó jugando. Ganó el puesto. Después lo ganó. Sí. Muchos decían, se hubiera quedado en Cruz Azul y hubiera asegurado su estancia en el Mundial. Que tampoco en Cruz Azul era indiscutible. Que tampoco era indiscutible. Entonces, lo de Tata Martino creo que se fue realmente por la experiencia de los jugadores. Que si bien es cierto, lo de Raúl que acaba de salir de una lesión, lo de Funes Mori, pues Funes Mori es un jugador probado, realmente. Lo de Raúl había sido para Tata Martino el mejor jugador en la mitad de la etapa de Tata Martino en la selección. Los primeros 2 años era su 9 titular, aún estando Chicharito, ¿eh? Sí. Su titular era Raúl Jiménez. Entonces imagínate, si hoy lo tengo y puedo utilizarlo cierto momento, sé lo que me puede dar. Fue la apuesta del Tata Martino y me parece que habla de un delantero muy maduro. Por último, Jared, ¿qué le presagias a Santiago el resto del año? Bien dices, el Milan no es que esté muy mal, pero no está en su estado óptimo, no pelea la Liga, y ya lo echaron de la Champions. ¿Qué presagias para Santiago? ¿Cómo vislumbras lo que acaba de la temporada? Que no le haga caso a nadie. Que realmente escuche a los que le van a aportar algo. Porque va a haber muchos que le van a decir muchas cosas si él no va bien. Y obviamente por ende el equipo. Si el equipo anduviera bien y él no, entonces están bien. Él está mal. Pero si el equipo está mal, ¿cómo pretendemos que él vaya a estar bien? Claro. ¿No? Entonces es oídos sordos. Así. Pues a darle, porque sí es un hecho que independientemente que se pueda comprender que el equipo no anda del todo bien, a él se le va a juzgar, ¿no? Porque la posición, Sí, tú claro. lo sabes, es ingratona. Pues, al final va a decir cuántos goles metió. Claro.
poquito, entonces anduvo mal. Sí, Independientemente si el equipo anduvo bien, el funcionamiento, los cambios de técnico, lo que sea. Sí. De pronto va a ser el análisis de parte de mucha gente, pues así de simplista. Jared, muchísimas gracias. Buenas noches. Y compartir la experiencia sobre Santi Jiménez de parte del Bolívar.